Bienvenidos todos. Me da mucho gusto poder iniciar esta semana nuestra clase de Plantando Iglesias. Y como cada semana iniciamos con un tiempo de oración, quisiera que pensáramos acerca de esta última sesión que tuvimos y hablábamos acerca de que todos tenemos historias que influyen en nuestra vida, historias que nos dan forma, que definen quiénes somos, ¿no? Estas historias nos hablan de falsos salvadores, de falsos amores, de falsas identidades, ¿no? Vamos a hablar un poquito más acerca de eso hoy, pero esas historias nos mienten, son falsos evangelios, muchas historias que escuchamos, muchas historias que nos han influido mucho en nuestra vida, tienen que ver con esos falsos dioses, con esos falsos amores y con esas falsas identidades. Entonces, hay una petición del Padre Nuestro muy especial que quisiera que el día de hoy reflexionáramos, empezáramos este tiempo hablando de esa petición del Padre Nuestro. Yo sé que muchos de nosotros estamos familiarizados con el Padre Nuestro y quiero empezar este tiempo así. Hay dos personas, Itza y... ¿Quién más está por aquí? Amparo. Por favor, ¿podrían? Es que veo que no tienen su audio, pero la semana pasada tuvimos un detalle con eso del audio. Entonces, escucho como un ruidito, pero no sé si provenga... muy gracias, Itza. Y Amparo, porfa, no sé si podrías ayudarnos. Gracias. Perfecto. Entonces, quiero que empecemos reflexionando en no tengo permiso para compartir. No está por aquí Pepe. Déjenme le escribo para que me dé permiso, porque creo que no está aquí. No sé si alguien más sea host ahorita, que me pueda dar permiso para compartir. Creo que no hay nadie host, ¿verdad? Ok. A ver si nos da permiso Pepe, denos un minutito. En lo que él llega, esta frase con la que quiero que empecemos orando el día de hoy es venga, venga tu reino, o que tu reino venga pronto, como lo traduce la NTV. Y quiero que reflexiones acerca de lo que implica eso. Eso implica, a veces creemos nosotros que nuestra tarea es eh, armar nuestra agenda, ¿verdad? Presentársela a Dios y decirle, Dios, esos son los planes, eso es lo que vamos a hacer. Y esta frase del Padre Nuestro nos está recordando que no, que nosotros no vamos y le presentamos nuestra agenda a Dios, sino que le decimos, Dios, queremos que tu historia sea nuestra historia. Queremos que tu historia sea la historia más definitiva en mi vida. No vengo y te presento mi agenda, sino que reconozco que tu agenda es mejor y yo quiero unirme a tu agenda. Quiero que tus planes sean mis planes. Muchas veces nos pasa que cuando hacemos muchas cosas para Dios, ¿no? Estamos en algún ministerio, estamos sirviendo, lo que hacemos es, Dios, bendice mis planes, aquí están mis planes, te traigo mis planes. Pero creo que si entendemos lo que esta frase implica, esta frase del Padre Nuestro implica, es, Dios, reconozco que mis planes no son los mejores, quiero tu agenda en mi vida, quiero tu historia en mi vida. Hablamos de 4 cosas. La semana pasada hablamos de creación, caída, redención y consumación. Y hoy vamos a continuar hablando de esa historia, de la historia de Dios. Entonces, cuando oramos que tu reino venga pronto, eh, estamos orando que tu historia sea nuestra historia, que tu historia sea la más definitiva en mi vida, que pueda reconocer la belleza de la creación, que pueda reconocer lo roto que estoy y necesitado que estoy de ti, que pueda reconocer lo bello y definitivo de Jesús en mi lugar, en la cruz, y al mismo tiempo que pueda reconocer que necesito responder a ese amor con toda mi vida.
Entonces, quisiera invitarles que iniciáramos este tiempo orando de esa manera. Dios, que tu reino venga pronto. Yo reconozco que muchas veces armo mi agenda y la traigo delante de Dios. Le digo, Dios, sería increíble que hicieras esto. Pero qué equivocados estamos, porque de eso no se trata cuando oramos que tu reino venga pronto. Se trata de decir, Dios, quiero que tu reino, quiero que tu historia sea mi historia, sea la historia más influyente en mi vida. No quiero que mi crianza, no quiero que mi éxito o fracaso, no quiero que mis relaciones, no quiero que mi dinero, no quiero que mi trabajo sea lo más definitivo, la historia más definitiva en mi vida. Quiero que la historia de Cristo sea la historia más definitiva en mi vida. ¿Eso quieres para ti esta noche? Entonces, quiero invitarte a que ahí donde estás oremos al respecto de esto y que hagamos esta petición esta noche, que tu reino venga pronto. ¿Qué significa para tu vida orar esto? Es una oración de esas que dicen peligrosas, ¿sale? Es una oración peligrosa. Hay mucha gente y yo me incluyo en esa gente, que sabemos esquivar bastante bien como lo que implica esto, porque decimos, estoy sirviendo en la iglesia, estoy estudiando en un instituto bíblico, entonces esto de que tu reino venga pronto tiene que ver perdón, con la gente de afuera, con la gente que no tiene a Dios por rey, con otras personas, ¿no? Pero quiero decirte que esto tiene que ver contigo, tiene que ver con el llamado que Dios te ha hecho, tiene que ver con tu vida. Que tu reino venga pronto significa que somos capaces de renunciar a nuestros mini reinos en donde nosotros mandamos, en donde nosotros definimos qué debe de hacerse. Y eso es una renuncia a eso en nuestras vidas. Es una renuncia a nuestros intentos de ser reyes, a nuestros intentos de reinar sobre otros, de dominar sobre otros, de imponer nuestros planes, nuestra voluntad sobre otros. Entonces, y que la voluntad de Dios a través de Cristo sea lo más definitivo en nuestra vida. Entonces, quiero invitarte a que iniciemos orando de esta manera, este tiempo. Padre, reconocemos que eh, la tendencia natural, la manera en la que funcionamos, es querer traer nuestras agendas y pedirte que las bendigas y pedirte que las apruebes y manipularte para que nos digas que sí. Y es verdad, Señor, muchas veces lo hacemos y disfrazamos esas peticiones de maneras muy cristianas, de maneras muy piadosas. Pero, Señor, qué equivocados estamos y hoy oro para que logremos hallar arrepentimiento verdadero a través del poder de tu Espíritu Santo y del Evangelio. Y reconozcamos, Señor, que hay cosas a las que debemos renunciar justo ahora, que hemos disfrazado, que hemos ocultado muy bien, en las cuales no queremos que tú intervengas, Señor, en las cuales no queremos saber tu voluntad y no queremos escuchar tu voz. Y Señor, hemos logrado engañar a otras personas y a nosotros mismos también, pero a ti no podemos engañarte. Señor, que tu reino venga pronto, que tu historia, la historia de cómo nos has salvado a través de Cristo, de su obra definitiva en la cruz por nosotros, tiene algo que decir a nuestras agendas, tiene algo que decir acerca de nuestra tendencia a querer que nuestro reino sea primero. Señor, confronta nuestros corazones idolátricos, nuestros corazones controladores, nuestros corazones que quieren ser soberanos. Y queremos, Señor, hoy, esta noche, que tu reino venga en nuestras vidas. Señor, queremos que esta historia, la cual estamos conociendo y profundizando, sea lo más definitivo, la historia que nos defina, la historia que nos dé identidad, la historia que cree comunidades a nuestro alrededor, la historia que queremos compartir con otros también, Señor, en donde tú eres rey y donde tu reino es mostrado, es modelado a otros, Señor. No nuestras agendas, no nuestras ideas, no nuestros planes, sino los tuyos, Señor. Ayúdanos a orar de esta forma
y a reconocer que es tu reino, Señor, el que debe prevalecer y no nuestros reinos. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos a hablar acerca de creación. Ah, Hablábamos de que Dios tiene una historia y que la Biblia nos habla de tapa a tapa esa historia, ¿no? Alguien compartía, creo que fue Amparo, si estoy equivocado me ayudan. Amparo nos compartía esta parte que ella dijo, Jesús es el alfa y el omega, ¿no? Entonces ella nos decía, toda la historia de Dios tiene que ver con la obra de Jesús, con lo que Jesús vino a hacer. Entonces, iniciamos hablando de cómo algunos teólogos, algunos hombres de Dios han visto estos capítulos, ¿verdad? Del Evangelio y ellos hablan de cuatro. Yo les puse esta pintura la semana pasada, no sé si recuerdan, en donde hablamos de creación, caída, redención y consumación. Entonces, este cuadro muy hermoso nos ilustra acerca de esta historia, de la historia de Dios, de la historia de la redención, también como se le llama. Algunos incluso le llaman el drama de la redención. A mí me gusta mucho esa forma de llamarlo, el drama de la redención, porque siempre me invita a participar, ¿no? A mí me gusta a veces en sermones o en enseñanzas, me gusta decir, es el drama de la redención, porque formo parte de ese drama, porque soy un actor, formo parte del reparto, ¿no? Quizá no soy el personaje principal y de eso debo estar muy seguro, pero Dios me llama a responder a esta historia. Entonces, la semana pasada empezamos hablando de creación. Creo que para algunos de nosotros fue interesante darnos cuenta de algo de lo que hablamos. Voy a recapitular nada más la semana pasada. Hablamos de que la creación es buena, Dios hizo todo bueno y en el principio, como dice la escritura, ¿no? En el principio Dios creó todo y Él, mientras iba creando, decía que esto era bueno, esto era bueno, esto era bueno. Eso quiere decir que nuestro problema con la creación no es un problema de que Dios hizo mal las cosas, no tiene que ver con la forma en la que Dios creó el mundo, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con nosotros. Hablamos de que Dios a través de la creación nos comunica algo muy profundo acerca de Él, nos comunica que Él es un Dios trino, Él es un Dios que es comunidad, es tres en uno y uno en tres. Y entonces, él no necesitaba de la creación para conocer lo que era ser adorado, servido, no necesitaba conocer el amor, no necesitaba conocer la comunidad, ¿no? Pero él nos creó, él creó todas las cosas para extender lo que ya existía en la Trinidad. Entonces, vemos que el mundo, a diferencia de otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo, válgame la redundancia, eh, de otras religiones. Casi todas las religiones explican la creación como un conflicto, como una lucha, como un evento en donde los dioses necesitan ser adorados, ¿no? Entonces crean a los humanos. Los dioses necesitan que alguien les haga el trabajo, entonces crean a los seres humanos y hacen todo el mundo, ¿no? Pero la fe cristiana nos enseña que no, que Dios no necesitaba absolutamente nada, sino que creó el mundo para expresar lo que ya existía en él, ¿no? Y eso es muy bello, porque entonces quiere decir que aunque el mundo está roto, aunque el mundo no funciona como debería funcionar, ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, que el mundo no funciona como debería funcionar, guarda en su diseño original la bondad de Dios. Por eso cuando Romanos dice, el capítulo 1 de Romanos dice que Dios a través de la creación nos muestra algo invisible de Él. La creación es un espejo o una ventana al corazón de Dios porque nos muestra su eterno poder y su deidad. Eso es lo que debería mostrarnos la creación. Eh, por eso Pablo lo dice, ¿no? Dice que el mundo funciona, lo creado funciona como una ventana hacia quién es Dios, pero estamos
tan rotos, somos pecadores, tenemos entenebrecido el entendimiento, que cuando vemos la creación, no pensamos en Dios, pensamos en nuestro reino, en nosotros, en cómo podemos aprovechar lo que existe para nuestro placer. Pero la creación fue diseñada para ser una ventana que nos habla del creador, de quién está detrás de la creación. Entonces, la creación tiene el propósito de comunicarnos a Dios, de comunicarnos a este Dios trino, este Dios que quiere extender, que quiere comunicar quién es Él. Entonces, hablamos de algunas preguntas la semana pasada que nos pueden ayudar a entender en qué punto estamos con respecto a diferentes cosas que atravesamos. Creo que esto puede ayudarnos muchísimo cuando atravesamos por diversas situaciones, el pensar en esto, cómo se conecta con la gran historia de Dios. Necesitamos detenernos continuamente a pensar en esto, cómo está conectado con la gran historia de Dios. Y estas preguntas son muy interesantes porque nos pueden ayudar a eso. ¿Cuál fue la idea original acerca de esto? ¿Cómo funcionaría esto sin el pecado y sin quebrantamiento? ¿Cómo refleja la bondad, la belleza, la bondad y verdad acerca de quién es Dios? A veces somos muy negativos acerca de la creación y creo que ese es un problema porque buscamos esconder nuestra vergüenza, esconder nuestra culpa y tendemos a culpar a la creación, ¿no? Entonces decimos cosas como que es que la mujer que Dios me dio, ¿no? Como, como Adán, es que el trabajo que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, la iglesia donde Dios me puso. em, pero el recordar esta parte de la historia de Dios nos recuerda que en la frase que Jesús dice cuando le preguntan acerca del matrimonio, en el principio no era así. Es lo que tenemos que recordar constantemente. En el principio esto no era así. Y entonces, ¿cómo era? Tenemos que volver a la historia de la redención y ver qué es lo que nos dice la creación acerca de eso, lo que estamos, con lo que estamos luchando, con lo que estamos teniendo problemas o conflictos, ¿no? Entonces, la creación nos habla de la bondad de Dios, de la belleza de Dios, de la verdad de Dios en su creación. Ahora podemos avanzar un poco más y um, vamos a la siguiente parte. Caída, ¿no? ¿Por qué se dañó todo? Ese es la segunda, el segundo capítulo de la historia de la redención. ¿Por qué se dañó todo? Aquí es donde reflexionamos acerca de lo que es el pecado y también vamos a reflexionar un poco acerca de Satanás. Pero quiero empezar con una pregunta. Eh, esta pregunta es a todos los cristianos de todo el tiempo se la han hecho. Y es, ¿por qué Dios permitió el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permitió el pecado en el mundo? Alguien quisiera participar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del mal, del pecado en el mundo? ¿Por qué Dios, si toda la creación era tan buena, por qué Él permitió el pecado? ¿Por qué Él permitió que todo se dañara? Silvia, adelante, ayúdanos. Sí, buenas noches. Yo pienso que no es que lo haya permitido, él nos dio libre albedrío para que podamos, yo le he pensado mucho eso, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque pienso yo, ¿verdad? Que si Dios nada más, ¿cómo explicarlo? Como si fuéramos unos robotitos y que estuviéramos, ¿cómo se dice? Ya programados para hacer lo bueno, lo bueno, lo bueno, pues pienso yo que ahí es donde mostramos el amor verdadero a Dios. Entonces nos dio esa capacidad de discernir, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo, no precisamente que lo mandó, sino dijo, bueno, pues toma la decisión, ¿verdad? Y desafortunadamente, bueno, pues desde la creación sabemos lo que sucedió. Así lo veo yo, pastor. Ok, Silvia, gracias. Quizá hay una diferencia ahí, ¿no? Entre permitir y mandar o enviar, ¿no? Creo que esa puede ser la clave también, ¿no? Porque si creemos que Dios no permitió em, la entrada del pecado al mundo, eso significa que se le salió de control a Dios. Es un accidente, no sé,
puede ser que hay personas que crean eso, pero no sé si la Biblia nos lleva a eso, ¿verdad? Mario, adelante, Mario. Gracias, Ah, Silvia. yo tenía, me entró curiosidad y me fui a directo al Génesis, que es donde comienza todo. Ujú. Y pues en Génesis 3 podemos ver cómo desobedece el hombre y pues la caída del hombre. Y más abajo menciona la sentencia por eso, que pues que es por, perdón, menciona la sentencia del pecado y hace una promesa, la promesa de la redención. Entonces, Dios lo permitió. Yo quiero pensar que fue para que pudiéramos tener esa redención que pues vendría por Cristo. Gracias, Mario. De verdad que es una respuesta interesante. O sea, Dios permite el mal para que podamos, para un propósito mayor, ¿no? Mario Montalvo, adelante. Yo siento que el pecado inició en el cielo y Dios envió pues el pecado, que es el mismo pecador, ¿verdad? A la tierra, porque dice, Jesús mismo dijo, yo vi caer, ¿sí se escucha? ¿Perdón? Yo vi caer del cielo a Satanás, o sea, el mismo Satanás fue enviado del cielo hacia la tierra y el pecado se inició en el mismo cielo con Satanás, o que era Lucifer, ¿verdad? Este es su nombre, Lucifer. Ok, ok, Mario. Pero la pregunta era más bien, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió el mal? Pero sí, gracias por este dato que es muy interesante. Nos sacas del Génesis para llevarnos un paso atrás. Y sí es cierto, es cierto. El pecado inició en el cielo. Eh, es una frase que a veces nos toma por sorpresa a algunos, pero es verdad. El pecado inició en el cielo. Pati, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, una disculpa por el incidente de la semana pasada, pero gracias No a se Dios aquí preocupe. estoy. Oiga, bueno, con este tema, o sea, es algo que a mí esa pregunta que acaba de plantear, es algo que yo he tenido siempre en mi corazón, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que comentó Gina, ¿verdad? De que Dios nos dio pues ahora sí que libre albedrío, libertad de decisión y todo. Pero yo se los quiero así como que resumir con lo que pasó en mi vida, ¿no? O sea, yo nací Ok. en una familia muy, pero muy religiosa, católica, y cuando yo iba a la iglesia de niña, desde 5 o 6 años, yo me incomodaba de estar adentro de la iglesia y cuando mi abuela me ponía, pasaba su mano por todas las imágenes y me ponía aquí, a mí no me gustaba y yo le decía que para qué lo hacía. Y ella me decía, es que es para que te cuiden. Y yo tenía 6 años y yo estaba, o sea, yo decía que Dios no era eso. O sea, así lo veía yo, que Dios no era eso. Para mí no era eso Dios. Y así crecí y era niña y yo tenía esa necesidad. Entonces, cuando conozco al Señor, o sea, yo dije, o sea, esto era lo que yo quería, esto era lo que yo pensaba, ¿verdad? Que era lo que no me habían enseñado. Entonces ahí vino a resonar mucho para mí pues la predestinación, ¿verdad? De que dice que el Señor a los que, dice que son insondables, ¿verdad? Sus caminos de él y dice que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos hijos de Dios conforme a la imagen de su hijo. Entonces, él permitió el pecado, así lo creo, como dice Gina también, que nos dio esa libertad, ¿verdad? Pero yo se los comparto de manera así como que muy personal, mi historia, o sea, no es mi historia, es lo que Dios a mí me habló desde niña, ¿no? Entonces yo le doy gloria a Dios por eso, pero porque he tenido contacto con personas que yo misma les he compartido de la palabra y una persona a mí me dijo, es que yo no puedo creer, yo quisiera creer, pero yo no puedo creer.
¿sí? Y a pesar de que están con muchos problemas, o sea, esa persona a mí me impresionó que ella me decía, es que quiero, pero yo no puedo creer. Entonces ahí, o sea, eso es lo que yo creo, ¿verdad? En sí, Ok, que sí, Dios nos da eso, ¿verdad? Como ese gracias, corazón, Pati. sí. Gracias. Claro, la predestinación es una verdad que nos excede a todos, no sabemos cómo ocurre, pero hay que enfocarnos, Pati. Yo sé que tu respuesta está muy bien en un sentido, pero ¿por qué Dios permitió el mal? Eso es lo que estamos preguntando, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió el mal en el mundo? Si todo el mundo era tan bueno, ¿por qué Dios permite el mal, no? ¿Cuál es el propósito del mal? Esa es la pregunta en la que queremos reflexionar esta noche. Voy a dejar una oportunidad más nada más. Creo que Gloria, levantaste la mano primero. Gracias, Pati, por tu participación. Nada más hay que enfocarnos un poquito más en la pregunta. Adelante, Gloria. Bueno, yo no sé, pero yo creo que la pregunta dice que si Dios permitió el pecado. Y yo creo que Dios no, o sea, desde mi punto de vista, Dios no permitió el pecado. La palabra de Dios dice que Dios está airado, que Dios está enojado porque nosotros hacemos, o sea, cometimos pecado. Entonces yo estoy de acuerdo con Gina sobre el hecho de que tenemos libre albedrío. O sea, Dios nos dotó de esa capacidad, pero para elegir estar con Él o rechazarlo. Y el rechazarlo es exactamente, pienso yo, lo que da lugar al pecado. O sea, el rechazo, lo que hacemos al rechazar a Dios. Entonces, eso se convierte en el pecado o en el mal, pero realmente no era el plan, es mi punto de vista, no era el plan de Dios que cometiéramos pecado, porque si no, pues qué caso tendría haber permitido algo por lo que después iba a estar enojado. Entonces era más Ok. bien que su plan era que siempre lo eligiéramos a Él, pero teniendo siempre la capacidad de elegir lo contrario. Mm, Esa es mi Gracias, Gloria. opinión. Ok, este es un tema de verdad bastante complicado. No lo vamos a resolver acá, es lo que quiero decir. Muchos cristianos muy inteligentes han hablado de este tema, pero quiero que se escuchen lo que están diciendo muchos de ustedes. Eh, si Dios no lo permitió, entonces hay cosas que simplemente pasan y que Dios, Karen, voy a mutearte, perdón, es que escuchándome ahí mismo mi voz. Eh, si Dios no permitió, o sea, si Dios no tiene control de toda la creación, de todo lo que pasa en la creación, entonces a Dios se le escapan cosas muy importantes como esto. Hay que reflexionarlo, ¿no? Ahora también, estoy totalmente de acuerdo que el libre albedrío, claro, yo elegí casarme con mi esposa, yo elegí ponerme esta playera hoy, hay muchas cosas que elegimos, no somos robots en un sentido, pero pensemos en el tema de la salvación. Si, si está en nosotros elegir a Dios, entonces, mm, ¿por qué no lo elegimos antes de Cristo? ¿Por qué no elegimos confiar y creer en Dios si todos estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué no elegimos libremente volver simplemente a Dios y somos salvos eh, por nuestra propia intuición o decisión de buscar a Dios, ¿no? Son preguntas que debemos de llevarnos para reflexionar, ¿no? Porque decimos, tenemos libre albedrío, claro, pero pues un muerto no se puede resucitar solo, no se puede levantar solo, que es como la Biblia nos describe. Un enemigo de Dios no puede volverse amigo de Dios simplemente por decir, Dios, vamos a llevarle en paz, vamos a ser amigos de nuevo. Entonces la Biblia usa metáforas fuertes acerca del pecado. Estamos muertos por el pecado, somos esclavos por el pecado. Eh, eh, estamos perdidos, ¿no? Las metáforas que la Biblia usa acerca del pecado son muy radicales. Quiero que piensen en eso. Son muy radicales. Cuando la Biblia habla de redención, por ejemplo, cuando la Biblia habla de redención, quiere decir que éramos esclavos y estamos imposibilitados de salir de ser esclavos. Cuando tú nacías esclavo, no había nada que pudieras hacer por tus propios recursos para dejar de ser esclavo. Entonces, la Biblia habla metáforas muy fuertes acerca del pecado y de lo que significa ser pecador, ¿no? Entonces, creo que debemos escucharnos un poco más acerca de estas ideas. Obviamente ahorita vamos a hablar más acerca del tema,